inquietudes que ustedes tengan o las personas que eventualmente quieran hacer algún llamado y darles alguna respuesta, digamos, a sus inquietudes. Don Carlos, entonces estamos en el contexto del mes del corazón y el cuidado de su salud, y en ese contexto le queríamos preguntar cuáles son las enfermedades cardiovasculares y cuáles son las más comunes también en la población de la región. Bueno, en realidad las enfermedades cardiovasculares las vamos a entender como un conjunto de enfermedades que afectan al sistema circulatorio, pero también hay enfermedades que son consecuentes o son subyacentes, como las enfermedades metabólicas. Cuando uno habla de enfermedades cardiovasculares, normalmente piensa en la diabetes mellitus, piensa en la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Pero también hay otras enfermedades que son cardiovasculares, que son como consecuencias, que son consecuencia de una insuficiencia renal, de una diabetes o una hipertensión maltratada. Ojo que hay pacientes que tienen ambas enfermedades, entonces son pacientes con mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades como la insuficiencia renal crónica. También tenemos enfermedades crónicas no transmisibles, porque en realidad el concepto de cardiovascular es un concepto un poquito antiguo. Ahora lo vamos a cambiar a enfermedades crónicas no transmisibles, que dentro de estas crónicas no transmisibles están las cardiovasculares, además están las personas con dislipidemia, o sea que tienen los triglicéridos elevados, ¿no es cierto?, que tienen problemas con su colesterol también, personas, ¿no es cierto?, que tienen problemas de tiroides, ¿no es cierto?, con hipotiroidismo, también están dentro de esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y ojo, la obesidad también es una patología que está dentro de este contexto de las crónicas no transmisibles. Ahora, en Chile, lamentablemente, es la primera causa, digamos, de consulta en atención primaria. De hecho, del 100% de los pacientes que se atienden en la atención primaria, aproximadamente el 70% de ellos son pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de todo este contexto que yo les comentaba. También es la primera causa de mortalidad, porque de hecho en las UCI, en nuestras UCI, en unidad de cuidado intensivo de nuestros hospitales, y por efecto un poco de la pandemia también ha ido aumentando enfermos, digamos, cardiovasculares o que sufren de estas crónicas no transmisibles, que por descompensación de sus patologías han hecho ataque cerebrovascular, sobre todo los hipertensos, insuficiencia renal descontrolada, ¿no es cierto?, que necesitan apoyo de diálisis, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto?, que también es una consecuencia desastrosa dentro del mal manejo o del poco manejo o el inadecuado manejo de las enfermedades como la hipertensión arterial. Entonces, tenemos un escenario bien poco halagüeño, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, con respecto a estas enfermedades. Hola Carlos, buenos días. Pregunta, ¿cuáles son las causas de las enfermedades cardiovasculares y si se pueden prevenir? Claro, mira, muy buena pregunta, porque en enfermedades cardiovasculares tenemos dos elementos. Un elemento que son asociados a los factores de riesgo, ¿ya? Los factores de riesgo son actitudes que uno tiene o conductas que uno tiene y que son nocivas. Por ejemplo, fumar. Por ejemplo, beber en exceso. Por ejemplo, no hacer actividad física. Por ejemplo, tener una alimentación demasiado cargada en grasas saturadas, que también es otro elemento no menor. Entonces, esos son factores que son factores modificables, ¿ya? O sea, tú podrías intervenir o podrías decir, mira, ya vamos a empezar a dejar el cigarrito, vamos a empezar a disminuir o simplemente vamos a dejar de fumar. También podemos ir cambiando un poco nuestro hábito alimentario, tratar de comer menos fritura, tratar de aumentar un poco la actividad física, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos lo que son los factores que son intervenibles y que son modificables, ¿no? Los factores de riesgo, que son los que le acabo de mencionar. Pero también hay otros factores que no son, digamos, prevenibles o que en realidad no son modificables y que tienen que ver un poco con el fenogenotipo de las personas, o sea, cómo estamos nosotros con una carga genética que eventualmente nos puede, digamos, si tú tienes una carga genética en la cual tus padres, tus abuelos han sido diabéticos, han sido hipertensos, han sido dislipidémicos, han tenido problemas, trastornos metabólicos, cualquier índole, y además de eso tú le sumas, digamos, conductas inadecuadas o factores de riesgo modificables, que es lo que vamos a conversar, entonces lo que tú haces es que estos factores genéticos, factores de transmisión, puedan potenciarse y puedan empezar a desarrollar estas patologías.
Entonces, ese es un poco digamos, el mundo, digamos, de lo que podemos modificar y aquellas cosas que no podemos modificar, pero que son potenciables con aquellas que sí podemos modificar. Perfecto. Carlos nos hablaba de el ejercicio físico. ¿Cómo puede ayudar el ejercicio físico al funcionamiento del corazón? Y si hay como diferencias etarias en los ejercicios que uno va a ir desarrollando para ayudar al funcionamiento del corazón. Ya, primero vamos a entender que el corazón es un músculo. ¿Ya? Es un músculo igual que la pierna, ¿no es cierto? En la pierna, en los brazos no tiene músculo, el corazón es un músculo. Y ese músculo tiene que estar bien irrigado, o sea, tiene que tener una gran cantidad de sangre para que pueda funcionar en forma adecuada. Ahora, lo que sucede específicamente, digamos, es que para que tú puedas, digamos, mantener una salud adecuada, tú debieras todos los días, o sea, ahora, cuando hablamos de ejercicio físico no significa acá, no sé, pues nadar 1200 metros todos los días, caminar 1 kilómetro todos los días. No, estamos hablando de una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio físico o actividad física, porque hay unas diferencias que son sutiles pero existen, en la cual caminar a lo menos media hora diaria es bastante beneficioso y mejora mucho, digamos, el trabajo cardíaco, o sea, el músculo se está irrigando de sangre, se está alimentando, ¿no es cierto? Está teniendo esa riqueza nutritiva que le entrega la sangre a través del ejercicio, ¿no es cierto? Porque cuando uno camina, obviamente el corazón empieza a funcionar un poquito más rápido, aumenta la irrigación sanguínea a los músculos, ¿no es cierto? Aumenta la irrigación sanguínea desde el corazón, mejora, digamos, las condiciones hemodinámicas que se denominan clínicas. Entonces, el ejercicio físico para una persona que no está acostumbrada a hacer actividad física media hora diaria de caminata, ojo, caminata, solamente caminar, si acá no se le está pidiendo que corra, haga jogging, haga, no sé, algún otro tipo de ejercicio más fuerte. Simplemente caminar es bastante bueno. Si lo puede hacer 2 veces en el día, mucho mejor. ¿Por qué? Porque al mejorar la condición del músculo cardíaco, ¿no es cierto?, mejora la función cardíaca, mejora la función cardiovascular, mejora la irrigación y alimentación de los diferentes músculos a través del impulso de la sangre. Ahora, hay otras personas que están acostumbradas a hacer mucho más ejercicio, obviamente ya va a depender un poco del tipo de entrenamiento, el tipo de deporte que hace. Claro. Ahora, estoy muy consultada por la edad también, que fue otra cosa que retuve dentro de su consulta. Bueno, a ver, la edad no es una limitante para hacer actividad física, no lo es. O sea, a ver, les cuento, una persona de 80 años perfectamente, 90 años perfectamente puede caminar media hora, 1 hora, incluso puede hacer bicicleta, puede hacer mucho tipo de ejercicio. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo usted estuvo entrenando su cuerpo antes. No sé si me entiende, o sea, usted tiene que tener una carga anterior, digamos, un entrenamiento, no entrenamiento, digamos, una actividad física anterior como para llegar a los 80, 90 años manteniendo cierto ritmo, por último caminar, como les decía. Por lo tanto, la edad no es una condicionante. Ahora, hay ciertas limitaciones que solamente los médicos, que son los clínicos, los facultativos, pueden limitar, ya sea porque la persona sufrió algún tipo de ataque cerebrovascular, algún tipo de patología que lo impida, pero aún así el ejercicio físico y la rehabilitación de estos pacientes es fundamental. O sea, si nosotros tenemos, por darle un caso muy extremo, una persona que hizo un ataque cerebrovascular o hizo un infarto, no significa que no tiene que hacer ejercicio. Es más, el ejercicio para estas personas es importante para mejorar su condición física a través de lo que denominamos nosotros rehabilitación. Me metí en otro tema, pero yo creo que es importante que lo mencione y lo deje claro también. Por lo tanto, la edad no es una limitación, solamente alguna situación muy puntual que el médico quiere decidir. Y lo otro, entre antes, por ejemplo, los niños partan haciendo actividad física desde edades prematuras, de tal forma que cuando tengan mayor edad no signifique, digamos, un estrés demasiado alto. Carlos, si bien lo comentaste en una respuesta anterior, me gustaría entrar un poquito más en detalle sobre cómo afecta a nuestra salud cardiovascular tanto el abuso, el exceso de el tabaco como de la bebida alcohólica. Claro, mira, lo que sucede es que la bebida alcohólica, a ver, el alcohol es un agente que produce alteraciones en la presión arterial, ¿ya?
actúa o interfiere, digamos, en ciertas hormonas, ciertas sustancias que tienen que ver con la regulación de la absorción o sea, para decirlo más simple, en la acumulación de líquido, ¿ya? Y en la circulación sanguínea propiamente tal. Por lo tanto, si nosotros estamos consumiendo en forma frecuente alcohol, lo que estamos haciendo es elevando las presiones arteriales. Y al elevar la presión arterial, lo que estamos haciendo es aumentar el trabajo cardíaco. Y al aumentar el trabajo cardíaco, también estamos produciendo un desgaste, un estrés en forma prematura. Entonces, eso hay que considerarlo, digamos, como un primer elemento. Ahora, lo otro, independiente obviamente de disminuir sus capacidades psicomotoras, ¿no es cierto?, de sus habilidades motoras, por el tema de conducir, obviamente que bajo ningún aspecto el alcohol con conducción no se llevan. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que empieza a producir en la larga un daño hepático, porque el alcohol se metaboliza, digamos, a nivel del hígado. El hígado es el que recibe toda la versión, recibe el alcohol, recibe todo llega al hígado, de una u otra forma llega al hígado. Y entonces te le están llevando una sustancia que es altamente tóxica, que en algún momento el hígado va a empezar a presentar disfunción, o sea, no va a funcionar bien en los procesos que le corresponden, ¿ya? Especialmente con el tema de la grasa, la producción de glóbulos rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, el alcohol, el vasito de vino en la semana, o un vaso de vino, no es malo, no es malo. Ahora, hay personas que lo acumulan, esto parece chiste, pero ya no me lo tomé durante de lunes a viernes, pero me voy a tomar el sábado todos juntos, son 6 vasos. No es así la cosa. El vaso de vino diario no es malo, mientras no esté conduciendo, mientras no tenga que ir al trabajo, ¿no es cierto? Puede ser en la noche. No es aconsejable para las personas que son hipertensas y que son diabéticas, así hay que tener ojo con eso. Pero de todas maneras el exceso de consumo de alcohol es altamente nocivo, no solamente para el corazón, para la presión, sino para el hígado y, ojo, para el páncreas también. Perfecto. Carlos nos hablaba de las personas que han sufrido infartos, y yo le quería preguntar cuáles son los síntomas, porque por ejemplo conocemos el de adormecimiento de brazos, dolor en el pecho, pero cuáles son otros, cómo más podemos detectar un infarto. Bueno, el infarto produce varios síntomas que son sintomáticos y situaciones asintomáticas, o sea, los síntomas que son muy comunes, muy frecuentes: el dolor al pecho retroesternal, que se llama, que es invalidante, la sudoración fría, ¿no es cierto? Y el brazo izquierdo tiende, digamos, también a adormecerse, el mentón, quien empieza a tener un poco el dolor, adormecimiento, y es un dolor muy fuerte, muy opresivo. Eso es cuando se produce un infarto, pero también hay síntomas asociados al dolor de estómago y al dolor de pecho que son infartos. Y que muchas personas hacen infarto partiendo con un dolor fuerte a nivel de estómago, y eso es producto de que como se está infartando el corazón, como se está bloqueando la arteria, con un coágulo, con una placa de ateroma, con lo que sea, ¿no es cierto?, también puede producir una obstrucción, digamos, una alteración en los vasos esplénicos. Entonces, que van al vaso, ¿no es cierto?, pero también aquellos que van a nivel de estómago. Entonces, a nivel mesentérico, estamos hablando de la víscera, estamos hablando del estómago, se produce dolor producto del infarto, producto de la baja irrigación sanguínea, del estrés que se está produciendo a nivel vascular, ¿no es cierto?, y eso también produce dolor. Por lo tanto, ¿qué cosas tenemos que nosotros considerar? Si alguien de nosotros, ustedes, sus padres, sus abuelos, o ustedes mismos, dolor fuerte penetrante al pecho, brazo izquierdo, mandíbula y sudoración fría, hay que inmediatamente consultar. Entre menos tiempo se demore en hacer una trombolía o lo que se tenga que hacer cuando hay un infarto agudo al miocardio, ¿no es cierto?, el corazón tiene más posibilidades de sanar o de quedar en mejores condiciones. Si uno se demora mucho en la consulta a la urgencia o al SAPO, ¿no es cierto?, y demora demasiado porque tengo el umbral del dolor muy alto, porque no quiero preocupar a mi familia, por etcétera, etcétera, etcétera. Y si es un infarto, va a tener un corazón más dañado porque va a tener menos tiempo de romper, digamos, aquel obstáculo que está produciendo que la sangre no irrigue el corazón. Eso se produce por un bloqueo. Se bloquea, digamos, la arteria del corazón, ¿no es cierto? Y eso, al disminuir o al eliminar la irrigación de sangre al corazón, es donde se produce ese dolor y ese colapso de la persona, que puede, si no recibe, digamos, a tiempo
atención, esa persona tiene altas probabilidades de morir. Como si recibe, digamos, de forma oportuna, las probabilidades de sobrevivencia son muy altas, sobre todo en Chile, que tenemos sistemas en nuestra urgencia de apoyo a esos pacientes. Carlos, ¿qué tan de cierto tiene este casi mito urbano de que aquellas personas que tienen un infarto cuando joven tienen que cuidarse mucho más porque las probabilidades de que puedan lamentablemente fallecer por causa de una enfermedad cardiovascular es mucho más alta, tomando en cuenta que también las enfermedades cardiovasculares son las que son las causantes de más muerte en el mundo? Bueno, yo creo que, a ver, no sé si es tanto un mito, lo que sí hay que tener claro la génesis del infarto. Porque si una persona que es joven, que hace un infarto, a lo mejor no está asociado necesariamente, digamos, a un trombo o a un bloqueo arterial, puede estar asociado a otra patología de tipo secundaria, incluso puede ser una cardiopatía congénita no detectada, ¿no es cierto?, que le produjo el infarto. Eso puede darse, o sea, eso es posible. Claro. ¿Ya? Que no está asociado ni siquiera a los estilos de vida que tiene esa persona. A lo mejor esa persona nunca ha fumado, nunca ha tomado trago y se infarta. Y tiene 20 años. Entonces Claro. ahí lo que tiene que hacer, normalmente se hacen estudios un poco más acuciosos, digamos, que tienden un poco a determinar la génesis del infarto. Ahora, obviamente cuando usted sufre un infarto ya tiene una señal. Independiente de la edad, si es joven, es viejo, adulto, persona mayor, da la misma cuestión. El infarto es un aviso que la persona tiene que modificar sus hábitos, es un aviso en el cual le dice, mire, la segunda oportunidad a lo mejor no va a pasarla, por lo tanto cuídese, aliméntese bien, consuma fibra, consuma bastantes verduras. A veces dice, chuta, que es caro hacer una dieta, si no es necesario gastar plata en una dieta. Si lo que tiene que hacer usted es, si come fritura, disminuya y no coma tanta fritura. Si usted come 4 panes, no se coma 4, coma 2, baje de peso. Si se come una porción de arroz gigante, disminuye a la mitad. Ya. Si consume mayonesa, bueno, cámbialo a la mayonesa con esta mayonesa light. Si consume azúcar, bueno, saque el azúcar, reemplace por un edulcorante o disminuya la cantidad de azúcar. ¿Se da cuenta? Entonces, son varios elementos que están en nuestra posición cambiar. Claro. Acá ya no depende del sistema de salud, si la salud depende de nosotros. El sistema de salud echa a actuar cuando usted se enferma. O el sistema de salud echa a actuar en forma preventiva, promocional, que es la idea de la atención primaria, prevenir las enfermedades, promocionar los estilos de vida saludables. Entonces, desde ese concepto, nosotros tenemos que avanzar a tener una población mucho más sana. Carlos, hablábamos de la diabetes y de estos factores de riesgos para el corazón y en ese sentido le quería preguntar cuál es la relación que tiene la diabetes con los infartos y si es que como que la persona que tiene diabetes ya está predeterminada a tener un infarto. Los pacientes diabéticos son considerados de alto riesgo cardiovascular. Es el primer concepto que les voy a transmitir. Nosotros trabajamos en la atención primaria bajo el concepto del paciente con alto riesgo cardiovascular, dado que, por ejemplo, los pacientes que sufren de diabetes propiamente tal, son pacientes que si tienen un buen control, y el control, ¿cómo lo vamos a medir? El control de los diabéticos lo medimos históricamente o retrospectivamente mejor, a través de un examen que se denomina hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos debiera ser inferior siempre a 7. Y cuando es inferior a 7, ¿qué significa? Significa que ese paciente ha tenido una conducta buena con respecto a su tratamiento medicamentoso y con su tratamiento dietoterapéutico. O sea, está comiendo lo que tiene que comer y se está tomando el medicamento hipoglicemiante o la insulina. Ese es el primer concepto. Cuando ese paciente reúne esas condiciones, actividad física, medicamento, adherencia al tratamiento, adherencia a la alimentación, es un paciente que va a tener menos probabilidad de sufrir un infarto, o la va a tener exactamente la misma que cualquier persona que no sea diabética. Perfecto. Pero si esta persona que es diabética está con la hemoglobina glicosilada sobre 7, sobre 8, sobre 9, que son muy altas, si digamos no está haciendo actividad física, si no se está cuidando su salud, entonces obviamente el corazón se va a ir llenando de placa
de grasa, producto mismo de la diabetes, porque eso es lo que produce cuando la diabetes no está bien controlada, ¿no es cierto? Y la arteria se va a ir bloqueando a tal nivel que cuando se produzca la obstrucción total, se va a infartar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué depende? Depende de cómo ese diabético se cuida. ¿Se cuida, se mantiene bien sano? Nunca va a hacer un infarto. No se cuida, va a tener un factor de riesgo para hacer un infarto agudo al miocardio. Porque no nos olvidemos que el infarto, y les repito, es el bloqueo de una de las arterias coronarias, eso es lo que produce, digamos, el daño digamos, al corazón. Perfecto. Eso es más o menos. Okay. Carlos, ¿qué es el colesterol y si existe el colesterol bueno o el colesterol malo? Sí, efectivamente, eso no es un mito. Les comento, lo que pasa es que el organismo nuestro tiene que tener colesterol. El colesterol no es que el organismo no tenga que tener colesterol, el organismo tiene que tener colesterol. ¿Y por qué tiene que tener colesterol? Porque el colesterol forma parte de las paredes de la arteria, de las células. Si usted mira una célula en el microscopio, va a ver que la célula tiene una pared. Y esa pared, ¿no es cierto?, está compuesta por capas de colesterol. O sea, la pared, la estructura, la integridad de la célula está asociada, digamos, a esta molécula o estas estructuras de colesterol. Pero, siempre hay un pero, hay colesterol que son propensos a aumentar el bloqueo arterial o la formación de ateromas en las arterias. Y ese es el colesterol LDL. Cuando usted le hace un perfil lipídico, le aparece el colesterol total, ¿no es cierto? Claro. Colesterol HDL y el colesterol LDL. Y uno dice, mira, tiene colesterol alto, tiene 220. Pero a lo mejor esos 220 no es porque el colesterol LDL esté subido, a lo mejor tiene el HDL subido. Claro. Y el colesterol HDL es el colesterol que está asociado a lo que yo le acabo de conectar a sonda tantra. O sea, es el colesterol bueno. Perfecto. Y ese colesterol bueno, ¿cómo se logra? A través del ejercicio, nuevamente volvemos a la alimentación, ¿no es cierto? La alimentación rica en fibra, rica en verdura, frutas, en vitaminas, y eso va a permitir, ¿no es cierto?, y los residuos y todo ese tipo de cosas, que ese colesterol HDL, que es el colesterol bueno, suba. En cambio, va a hacer que el colesterol negativo, el colesterol ateromático, el que produce las capas, disminuya. Entonces, de nuevo, llegamos a lo mismo. Alimentación sana, ejercicio físico. Si usted está haciendo algún cuadro del crónico o enfermedad crónica no transmisible, adherencia al tratamiento. Ahora, nosotros para los pacientes diabéticos y pacientes hipertensos, ya aprovecho de comunicarles, se está haciendo un trabajo en servicio de salud atacada hace varios años. Nosotros estamos trabajando en tratar de mejorar un poco lo que es la tecnología con nuestros pacientes. De hecho, en los pacientes hipertensos nosotros logramos comprar e instalar en todos nuestros centros los holters de presión, los mapas que se llaman, que antes nosotros teníamos que mandar a nuestros pacientes a nivel secundario en caso de que el médico necesitara, digamos, un mapeo de presión arterial, lo mandaba a hacer el holter a nivel secundario. Ahora, afortunadamente, el año 2019 se hicieron adquisición de holter y están en todos nuestros centros de salud, incluso en los hospitales de baja complejidad como Diego Almagro y Huasco. Entonces, tenemos la posibilidad que si el médico, a fin de, ¿no es cierto?, descartar un cuadro hipertensivo de lactal blanco, que se llama, que es porque uno se pone nervioso cuando va a ver al médico, a todos nos ha pasado alguna vez, y le encuentra la presión alta, ¿usted es hipertenso? No. Entonces el holter le permite, digamos, de una u otra forma, como es la presión en 24 horas, un seguimiento, determinar si efectivamente usted es hipertenso, está en el umbral o no es hipertenso. Entonces, eso hemos logrado. Lo otro que estamos de a poquito implementando, y eso nos ha costado un poco, y le llamamos un poco a la paciencia a nuestros pacientes diabéticos, es apoyar a los pacientes que están con insulina, y con un comportamiento muy errático de su hemoglobina glicosilada, entregarles un equipo, ¿no es cierto?, que permite medir, que son los glucómetros, ¿no es cierto?, que permite medir la glicemia, pero que está asociado a una plataforma de seguimiento y trazabilidad de estos pacientes. Eso ya lo implementamos. Ahora, como estamos en esta ventana de la pandemia, estamos retomando tantas cosas, dándole duro de tal forma que cuando
ya pasen unos meses podamos nuevamente recuperar aquellos niveles que tuvimos antes de la pandemia, que habíamos alcanzado un muy buen nivel con nuestros pacientes crónicos no transmisibles. Carlos, teníamos una última duda que es sobre si hay diferencias, si hay más riesgos, por ejemplo, para las mujeres de tener problemas cardiovasculares que los hombres, y a qué se debería esta diferencia. Mira, yo no tengo en este momento en mi memoria estudios científicos que avalen un poco eso. No sé si hay últimamente alguna evidencia científica que respalde eso. Pero yo sigo insistiendo con los estilos de vida y sigo insistiendo con la actividad física. Ahí yo creo que el ser propenso, hombres o mujeres, a la diabetes, a la hipertensión, a la enfermedad crónica no más transmisible, más que uno, más que otro, es como relativo. Lo que sí existen datos duros, concretos, estudios, por ejemplo, que el infarto se asociaba más a los hombres hace 7, 8 años atrás. O sea, el hombre se infartaba más que la mujer. Claro. ¿Ya? Ahora ya no están así. Ahora las mujeres se están infartando y no han llegado al nivel de los hombres, pero sí están avanzando a acercarse al estándar que tienen los hombres de la prevalencia de infarto agudo al miocardio. Y eso es por el trabajo, la mujer se está desarrollando más y también se está estresando más. Pues, entonces tenemos que cuidar a nuestras compañeras, hay que cuidarlas harto, quererlas harto. Los hombres se siguen muriendo antes que las mujeres y normalmente nos estamos muriendo por enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y la tasa de muerte por accidente también ha aumentado bastante este último tiempo. Bueno, basta un poco mirar que hay poca control o vigilancia, así que estamos en una situación un poquito de tierra de nadie, y eso también es como súper complejo porque se está muriendo mucha gente por accidente de tránsito. Claro. Totalmente evitable, ustedes que seguramente a lo mejor manejan, pero los accidentes son evitables y eso depende de uno. O sea, el accidente, el 90% es causa del conductor o del peatón. Claro. Entonces, si uno suma y sigue, en realidad que esté asociado, digamos, las patologías cardiovasculares a género, yo diría que mucho más asociado está a las conductas que tenemos nosotros, conductas algunas nocivas y otras que son protectoras, porque no todo es nocivo, no está cuenta también las conductas protectoras, que, ¿no es cierto?, puede desencadenar o no desencadenar estas patologías dependiendo digamos, el comportamiento. Pero en realidad lo que es la parte de género, solamente el número específico, muerte por infarto agudo del miocardio, por ataque cerebrovascular, las mujeres la llevan, ¿no es cierto?, el tema de la obesidad que está instalada en porcentajes muy altos en la población chilena. Tenemos más del 60% de nuestra población con malnutrición por exceso, obesidad, sobrepeso, juntos los dos. Claro. Estamos llegando ya al 70%. Y ahí tenemos un panorama, y con esto de la pandemia, que nos quedamos en la casa, que comimos más, que le dimos más a la fritura, le dimos a la pizza, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar, empezar a revertir, es un llamado a la población a que se cuide, cuidémonos mucho. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos esposas, tenemos padres, tenemos madres, tenemos hijos. Entonces hay que cuidar eso, hay que cuidar la familia, pero uno se tiene que cuidar para eso. Sí. Carlos, nos llega información, por ejemplo, Carmen Rosa Vergara, que nos escribe aquí en el Facebook, dice: yo estuve en la UTI por hipertensión arterial severa, caminaba mucho, y también comía sano. También, por ejemplo, nos dicen que para tener la licencia de conducir, te toman la presión, y si la presión está muy alta no te dan la licencia. También nos escribe Marta Carrizo sobre los programas de salud, que hay que seguir progresando. Lo que sí, claro, y como tú decías, a veces hay una lista de espera bastante alta, y eso también hay que tenerlo en cuenta sobre estas situaciones que tienen que ver con el tema que estábamos hablando. Exactamente, mira, el tema, digamos, de la lista de espera, bueno, lamentablemente siempre van a haber lista de espera. La idea es ir avanzando a que estas listas sean cada vez menores, ¿no es cierto? Y cada vez puedes tener lista de espera, pero que se resuelvan en el más corto tiempo. Por eso la atención primaria está en esa parada. O sea, por eso están los holters, por eso están estos equipos, por eso la idea nuestra es potenciar aún más nuestra atención primaria para que reciban una atención de alta cobertura a nuestra población, por un lado, y por otro lado evitemos estos daños catastróficos que se producen en el paciente que se descompensa.
Ahora, yo creo que la medición de la presión arterial para la licencia de conducir, y me consta, porque, bueno, yo saqué hace poco la licencia de conducir y no manejaba, pero por esto la pandemia yo aprendí a manejar casi a los 60 años. Le digo, no, esto le digo a todo. Efectivamente, Claro. cuando me fui a controlar la presión, me la controlaron alta. Claro. Y me controlaron muy alta la presión. Entonces, claro, ahí también un tema de hipertensión de gastar blanco. O sea, también uno tiene que entender que además que una persona que está con un problema cardiovascular tiene que estar compensado. Si esa persona que tiene diabetes y hipertensión está compensada, no tiene problemas con eso. Ningún problema. Usted está compensado, por lo tanto, tiene todos sus 5 sentidos metidos en lo que está haciendo, manejar, conducir en forma responsable, ¿no es cierto?, la defensiva y con todo lo que uno tiene que ver. Claro. Pero sí, es así, efectivamente. Ahora, los pacientes que han estado en las UCI, en la UTI, y que han hecho, digamos, cuadros graves por la condición COVID, tienen y van a tener respuesta en la atención primaria en términos de apoyo, de rehabilitación, hasta donde el nivel de complejidad nuestro permita. Claro. Carlos, queremos agradecerte por este espacio, por haber conversado junto a nosotros, con nosotros aquí en el matinal Un Nuevo Día a través de Atacama Noticias, este tema tan importante como son las enfermedades cardiovasculares. Hablamos del infarto, de la hipertensión, también de la diabetes. Muchas gracias, Carlos, por haber estado junto a nosotros. Gracias a ustedes, parte del Servicio de Salud de Atacama, por darme este espacio y bueno, siempre dispuesto a poder cooperar, y participar e interactuar y así llegamos a más personas a través de los medios de ustedes. Que estés muy bien, que tengas una muy buena jornada y un muy buen fin de semana. Ya estamos a día jueves. Porta un fin de semana. Muchas gracias. Y igual a ustedes. Chao, chao, que estés bien, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chaito.